Buenas tardes a todos, mi nombre es Arena Horvath Corral y soy doctoranda de la Universidad de Oviedo. Antes de empezar, quisiera pedir disculpas porque no puedo acceder a la cámara de mi portátil por razones que desconozco y eso hace que no me podáis ver en pantalla. En segundo lugar, os presento el título de mi ponencia, De la invisibilidad al reconocimiento, estrategias para introducir a una autora desconocida en la literatura y cultura del siglo XX. Como podéis observar, esta ponencia se va a dividir en 4 puntos. El primero será una introducción en la que pondremos un poco en contexto a la autora y la conoceremos un poco. El segundo punto serán los objetivos y la metodología utilizada. El tercer punto, la descripción de las sesiones que se realizarán. Y como cuarto y último punto, las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización de esta investigación. Como es sabido, a lo largo de la historia, muchas escritoras han sido desplazadas a un papel secundario dentro del canon literario, pese a la relevancia de sus obras y el valor de sus contribuciones culturales. Esta marginación ha dificultado su reconocimiento, su estudio y su incorporación en los programas académicos. El fenómeno resulta especialmente visible en el ámbito de la literatura italiana del siglo XX, donde la voz de numerosas autoras ha quedado eclipsada por una tradición predominantemente masculina. Livia de Stefani constituye un ejemplo paradigmático de esta exclusión, pues, a pesar de la importancia de su producción dentro del panorama literario del siglo XX, su obra ha permanecido en gran medida silenciada, quedando relegada a los márgenes a pesar de su notable riqueza temática y estilística. Livia de Stefani nació en Palermo en 1913 y falleció en Roma en 1991. Cuenta con una producción literaria de un total de 2 poemarios y 7 novelas. También a lo largo de su vida colaboró en diferentes periódicos cuando se transfirió a Roma. Uno de los aspectos más destacables de Livia de Stefani es que fue la primera escritora en hablar sobre la mafia sin tapujos y en revelar los mecanismos de las organizaciones mafiosas de la Sicilia de la época. Este presente estudio tiene como objetivo reivindicar la figura de Stefani a través de una propuesta didáctica que promueva su incorporación en los programas de literatura y cultura, en este caso de la Universidad de Oviedo. Con este fin, se adopta un enfoque metodológico que combina el análisis de su trayectoria bio-bibliográfica con una lectura crítica de su producción literaria. De esta manera conseguimos contextualizarla en el marco de las dinámicas sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XX. Por lo que con este trabajo no busco únicamente contribuir a la difusión de la obra de Livia de Stefani, sino que también pretendo fomentar una reflexión más amplia acerca de la necesidad de revisar y replantear los criterios de inclusión en la enseñanza de la literatura. En esta línea, la propuesta no solo pretende proporcionar recursos para abordar pedagógicamente la obra de la escritora, sino también propiciar un espacio de diálogo sobre el papel de la literatura escrita por mujeres en el panorama literario y su influencia en la configuración de las identidades culturales. La recuperación de figuras como Livia de Stefani no solo enriquece el horizonte interpretativo de la literatura italiana del siglo XX, sino que también invita a reconsiderar las formas en que se enseña y se transmite el conocimiento en el ámbito académico. En esta línea, el estudio pone de relieve la necesidad de seguir desarrollando estrategias pedagógicas que promuevan una educación literaria más justa y representativa, favoreciendo así la creación o configuración de un canon más diverso, inclusivo y dinámico. Bien, pues si nos centramos en los objetivos y la metodología, entre estos primeros encontramos visibilizar voces femeninas, es decir, destacar la contribución de las escritoras del panorama literario, equilibrando la presencia de autores y autoras en el temario para que sea más equitativo. Enriquecer el pensamiento crítico. ¿Cómo lo hacemos? Pues fomentando la reflexión sobre cómo el género, la cultura y el contexto influyen en la producción literaria y en la recepción de la misma.
Promover la lectura y la investigación. Al fin y al cabo, el objetivo es incentivar el interés del alumnado por escritoras menos estudiadas y de ahí abrir nuevas líneas de análisis en el ámbito académico. Otro objetivo es analizar las temáticas de género y sociedad, es decir, explorar las cuestiones como la identidad, la desigualdad, el feminismo o la memoria histórica desde una mirada de una autora contemporánea. Y también, pues, actualizar los contenidos, es decir, incluir nuevas perspectivas y tendencias dentro de la literatura contemporánea, adaptando de esta forma el currículo a los debates literarios y culturales actuales. Respecto a la metodología, lo que se pretende es aproximar a la escritora su contexto literario y social, de manera que el alumnado busque similitudes con otras obras escritas por hombres y fomenten su reflexión contrastando diferentes puntos de vista. Yo he elegido que se realizarán un total de 3 sesiones, serán 2 para la asignatura de literatura contemporánea de la lengua italiana y una sesión para introducción a las culturas europeas 1. Y cada una de estas sesiones tendrá una duración de 1 hora. En cuanto a las sesiones de literatura contemporánea de la lengua italiana, os he puesto en pantalla la guía docente de la asignatura, que podéis ver que está formada por 7 unidades. Pido por favor que prestéis atención a la unidad 7, titulada Autores de la segunda mitad del siglo XX, Leonardo Sciascia, Pierpaolo Pasolini y Dacio Maraini. Sería en esta unidad en la que se incluiría a Livia De Stefani. Primero se haría una introducción biográfica de la escritora y después pasaríamos a hacer una selección y contextualización de la autora. Los alumnos tendrían que investigar la trayectoria, el estilo y relevancia de la escritora dentro del panorama literario italiano y después relacionar su obra con corrientes literarias y movimientos culturales contemporáneos. En un segundo lugar, se pasaría a un análisis textual y crítico. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues aplicando herramientas de análisis literario para examinar sus temas, sus estructuras narrativas y recursos estilísticos. También se harán comparaciones de su producción con otros autores y autoras del mismo periodo y se incorporarán enfoques teóricos como los estudios de género, la literatura comparada o la sociocrítica, es decir, el enfoque de análisis literario que estudia la relación entre el texto y la sociedad en la que se produce. Lo que se pretende es que haya un aprendizaje activo y colaborativo. Para ello, yo he elegido las lecturas dirigidas y los comentarios críticos realizados todos en clase para fomentar la reflexión y el debate, y el uso de las TIC. ¿Por qué incluyo el uso de las TIC? Pues porque la autora Livia De Stefani tiene una adaptación cinematográfica que se retransmitió en el canal de la RAI en dos episodios. Entonces creo que este material también puede ser utilizado. Por otra parte, tenemos también la importancia de una perspectiva interdisciplinar, es decir, relacionar la obra de la autora con otras manifestaciones culturales, el cine, como acabamos de decir, el arte, la historia, la sociología, y explorar su influencia en la literatura italiana y su recepción en otros contextos. Como último punto para la evaluación y retroalimentación, yo os sugiero diseñar actividades de evaluación formativa, es decir, debates o análisis comparativos, y luego recoger la opinión del alumnado sobre el impacto de la inclusión de la autora en la asignatura. Este enfoque lo permitiría no solo cumplir los objetivos de inclusión, sino también enriquecer la enseñanza de la literatura contemporánea italiana desde una perspectiva más diversa y más crítica. En cuanto a las sesiones de introducción a las culturas de las lenguas modernas 1, quiero mencionar que la asignatura de literatura pertenece al tercer curso del grado en lenguas modernas y sus literaturas, mientras que esta asignatura pertenece al primer año. ¿Dónde incluiríamos a la escritora? Pues en el punto B 2.6 de la guía docente, que se titula La Cosa Nostra, delincuencia y organizaciones criminales.
Mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita, la sociedad italiana ante la delincuencia, representaciones literarias y cinematográficas. ¿Cómo podemos hacer para introducir a De Stefani? Pues se aprovecharía la mención del crimen organizado para hablar de la escritora, pero cierto es que desde un punto de vista menos literario que el que hemos visto anteriormente, ya que este sería más cultural. Se basaría en una presentación biográfica de la escritora y la presentación de las novelas en las que retrata los mecanismos y organismos de la mafia, con el objetivo de que los alumnados tengan conocimiento de que no solo los hombres escribían sobre mafia. Introducir a esta escritora en una clase de cultura italiana puede ser una excelente oportunidad para poder abordar temas como la literatura femenina del siglo XX, la representación de Sicilia y la crítica social que se hacía a la misma. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues a través de una contextualización histórica y literaria, explicar brevemente el papel de las mujeres en la literatura italiana del siglo XX, especialmente en la posguerra, y mencionar cómo la literatura siciliana ha estado dominada siempre por figuras masculinas como Verga, Pirandello, Sciascia, y destacar cómo De Stefani aporta una voz femenina que es distinta. Hablar también de los temas clave en su obra, como Sicilia y su realidad social, hablar de cómo retrata la isla desde el punto social, abordando puntos pues, como la violencia, la opresión de las mujeres o la mafia, y también aquí aprovechar para hablar del papel de la mujer, para discutir cómo sus protagonistas femeninas desafían o sufren las normas patriarcales de su tiempo. Como actividad podríamos hacer el análisis de un fragmento de una de sus novelas, donde habla evidentemente pues, de esta temática. Y nada, pues podríamos analizarlo con el alumnado, identificando los aspectos de su estilo y qué pretendía transmitir Livia De Stefani con este mensaje. Se puede hacer también una comparación con otros autores, como ya hemos mencionado anteriormente, y por último se realizaría un debate y una reflexión. Pues, por ejemplo, el docente haría preguntas como ¿cómo se diferencia la visión de Sicilia en la obra de Stefani respecto a otros autores? ¿O siguen vigentes los problemas que ella denunció en sus textos? Otra pregunta que se me ocurre, ¿por qué es importante rescatar voces femeninas en la literatura? Y llegando a las conclusiones, quisiera decir que obviamente esto se trata de un trabajo mucho más amplio y mucho más desarrollado, pero que por razones de tiempo y por la necesidad de que todos los ponentes podamos participar en este congreso, pues como sabéis tenemos que reducir estos tiempos. En cuanto a las conclusiones, la primera y más clara es que se va a dar una presentación y el conocimiento de una autora nueva, una autora inédita para el alumnado. Después he llegado también a la conclusión de la importancia de la educación desde una perspectiva de género, ya que durante este proceso de adquisición de nuevos conocimientos en el ámbito literario, el alumnado va a debatir, va a reflexionar y va a analizar una nueva autora que hasta el momento ha sido desconocida. También hay una toma de conciencia de la existencia de una genealogía consolidada de escritoras que reivindicaron sus derechos y escribieron sobre su propia vida, utilizando esta escritura como un instrumento de denuncia. Por otro lado, la literatura servirá como desencadenante para el desarrollo de un pensamiento crítico y objetivo por parte del alumnado sobre las desigualdades de género en la Italia del pasado siglo. Y por último, a pesar del intento del incremento del estudio de las escritoras italianas en los manuales, la presencia femenina sigue siendo escasa. Por eso es que creo que es importante la incorporación de autoras totalmente desconocidas como es Livia De Stefani. Y hasta aquí mi ponencia. Quiero agradecer al comité organizador por haberme brindado la oportunidad de mostraros mi trabajo y a todos los que estáis viendo este vídeo, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto. Y hasta aquí mi ponencia. Quiero agradecer al comité organizador por haberme brindado la oportunidad de mostraros mi trabajo y a todos los que estáis viendo este vídeo, muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto.